especializada en gastronomía nutricional y es miembro staff del Servicio de Nutrición del IES de Los Ceibos. Actualmente, ella es la presidenta de la Asociación de Nutricionistas del Guayas y la pueden encontrar en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como MBO Nutrición. Entonces, por favor, Marta Belén, bienvenida y te doy toda la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero pues agradecerles por esta invitación, realmente al CEDOCORA, gracias por hacerme parte y pues a los demás gracias por conectarse. Su presencia pues obviamente es importante, incluso para que repliquen el conocimiento y bueno, yo siempre estoy solidaria con ellos, ¿no? Y lo que pueda compartir, la comparto. Gracias, Marta Belén. Muy bien, entonces hoy tú nos visitas y nos vas a tener un tema muy importante que ha causado interés tanto en usuarios, en personas que están interesadas en la salud, en la inmunología y en la nutrición. Como también en nuestros colegas. Tenemos colegas que nos están visitando desde Centroamérica, México y Argentina, y por supuesto nuestros colegas ecuatorianos que están ahorita en este momento aquí. Bien, entonces, Marta Belén, tú me podrías comentar cuáles son los micronutrientes protagonistas de la inmunidad. Primero, explícanos qué es esto de Claro, la inmunidad y sí. la salud y la Bueno, nutrición. sí, realmente la inmunonutrición nació como una materia emergente, ¿verdad? En la cual se vio la necesidad de relacionar algunos ejes principales. La nutrición no solo con la inmunidad, sino con la inflamación y la infección. Entonces, querían saber, ¿verdad?, qué micronutrientes actuaban en este tema para poder contrarrestar estos temas que les había ahorita mencionado, ¿verdad? Queremos de alguna otra forma que el estado nutricional se mantenga óptimo, que responda el sistema inmune ante antígenos extraños que está combatiendo todo el tiempo, pero de alguna u otra forma había que investigar qué nutrientes específicos podían hacer que este sistema inmune pues esté siempre en óptimas condiciones. Muy bien, Marta Belén, excelente. Entonces, coméntanos cómo es que es este manejo nutricional de estos micronutrientes que podrían ayudarnos a mantenernos saludables, sobre todo en esta época del COVID. Sí, bueno, prácticamente hay que partir en que un solo nutriente aisladamente no es que va a causar un cambio, un impacto de la noche a la mañana. Es importante saber que el conjunto de los micronutrientes, ¿verdad?, van a hacer que la respuesta sea más efectiva. Es decir, no podemos decirle a una persona que solo tomando vitamina C va a optimizar más sus defensas, sino que es el conjunto de vitaminas, ¿ya? Entonces, en este tiempo yo lo que les quiero mencionar son qué nutrientes son los que más debemos tener en cuenta ahora, actualmente, más aún que estamos con la pandemia y que queremos reforzar los que ya tengan o ya presentaron o los que se encuentren aún convalecientes o los que quieran prevenir, a todos igual les sirve. Entonces, básicamente vamos a tener en cuenta entre las vitaminas, la vitamina A, la vitamina B12, ¿sí?, que luego vamos a ir mencionando qué alimentos es los que más tienen estas vitaminas. Asimismo, por ejemplo, tenemos la participación del omega 3, ¿sí?, que es muy importante, un ácido graso esencial muy importante, y también otros minerales también importantes son, por ejemplo, el selenio, el cobre, el hierro, que también juegan un rol muy importante en este tiempo, ¿sí? Y bueno, sin duda alguna, la vitamina que también es antioxidante por excelencia, la vitamina C. Entonces, Muy bien. es ese conjunto que les hablaba y eso también va a hacer que nosotros tengamos, obviamente, la responsabilidad de, como veo que también hay colegas, ¿verdad?, de hacer que los pacientes coman varios grupos de alimentos porque sabemos que la diversidad de alimentos se encuentra en este grupo de vitaminas y minerales. Sí, sabemos que tú eres especialista en gastronomía nutricional, entonces tú has conjugado toda la ciencia de la nutrición con alimentos deliciosos y finamente preparados y que llaman a que las personas consuman estos alimentos. Entonces, cuéntanos qué tipo de alimentos tú recomiendas para que esta inmunidad se vea fortalecida con con este tipo de alimentación y nutrición. Bueno, en ese
Perfecto, pues podemos irlos también un poco ubicando para entender en qué alimentos encontramos cada tipo de nutrientes y luego vemos el tema también de preparaciones o cómo los podemos preparar o cómo los podemos combinar para hacer que sean más asimilables o potenciar su efecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los alimentos que yo recomiendo más ahora es el tema, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la vitamina B12, sabemos que obviamente es algo que se encuentra más en los alimentos de origen animal. Ya esto no quiere decir igual que siempre tienen que comer carnes todo el tiempo. Si alguien tiene la cultura vegana o vegetariana, pues tendrá que suplementarse aparte con B12, pero es una vitamina que básicamente se la encuentra en estos alimentos, ¿no? Las carnes, las vísceras, también hay en los lácteos. Igualmente la vitamina A, sabemos que la podemos encontrar de dos formas. Se cambió la pantalla, no importa. Ahí. Ya. Ay, no, Entonces, estamos muy bien. ya, perfecto. Entonces, sabemos que igual las podemos encontrar en forma de la vitamina A, ¿verdad? Ya sea como betacarotenos en los vegetales, o retinol en los alimentos de origen animal, los lácteos también. Y en los vegetales, pues bueno, lidera la zanahoria, también las hojas verdes, el brócoli, la espinaca. En el tema, por ejemplo, cuando les hablaba de la vitamina C, sabemos que siempre lo relacionamos con las frutas cítricas. De hecho, también es reconocido que el limón y la naranja no son los que más vitamina C tienen. Entre ellas, la que más tiene, bueno, aquí reconocemos nuestros alimentos autóctonos, la guayaba. También le sigue la papaya. Y después vendrá la toronja, la naranja, el limón. Y entre los vegetales, por ejemplo, el pimiento rojo. ¿Sí? Entonces, esos son los alimentos que más recomiendo consumir en esta época. Bueno, los alimentos también, es importante también, cuando ya hablemos de preparaciones, cómo optimizar para que esta vitamina C no se pierda, que eso igual ya lo voy a ir discutiendo más adelante. Pero eso en cuanto a estas tres principales vitaminas. Luego también les quería mencionar el tema de los omegas, especialmente el omega 3, que es un ácido graso esencial que lo tenemos que consumir a través de la dieta, por eso es esencial. Y básicamente, pues en mayor proporción están en los pescados, pero no en cualquier tipo de pescado. Yo siempre recomiendo que los reconozcan más, no con el nombre de pescados azules solamente, porque tal vez para la comunidad no es tan común, pero sí cuando uno le dice compren pescados de libra, compren pescados grandes, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque estos pescados grandes son los que nadan en aguas profundas. ¿Y cómo se desarrolla este omega? Porque el omega es una grasa, es la grasa del pescado. Se desarrolla porque ellos al nadar en estas aguas profundas generan esta grasa, ¿verdad? Como medio de termorregulación y de protección, y obviamente así es como se genera el omega 3. ¿Sí? Entonces, al nadar en estas aguas profundas, estos pescados grandes son los que van a tener este tipo de micronutrientes que necesitamos, y por eso en nuestro país, por ejemplo, comer albacora, atún fresco, puede ser dorado, picudo. En sí, el que más tiene pues es la albacora. Y bueno, también conocemos al salmón, pero ya dependerá obviamente de la economía de cada uno. Sabemos que el salmón es mucho más caro. Entonces, eso por la parte de los omegas. También en el tema de origen vegetal, podemos conseguirlo en el aceite de oliva, en las semillas, sobre todo también, por ejemplo, en la chía y la linaza, ¿sí? Y luego tenemos los otros micronutrientes. El hierro por excelencia sabemos que está también a nivel de productos cárnicos, carnes, especialmente carnes rojas, pero también en las legumbres, ¿sí? Entonces, como les decía, si alguien quisiera solamente optar por una alimentación en la cual sea más de tipo vegetal, pues sí lo vamos a encontrar. No hay un déficit de hierro, por así decirlo, que logre un impacto en alguna alimentación de tipo vegetariana, sí se lo puede fácilmente suplir con alimentos de origen vegetal. Y el tema también, por ejemplo, del selenio, lo encontramos mucho en las nueces, ya eso es algo súper importante. Incluso también encontramos en las ciruelas pasas, ya. Y ahora también, por ejemplo, en el tema del zinc, también es muy fácil encontrarlo a nivel de las semillas, sobre todo en las semillas de calabaza. Entonces, estos son los productos que obviamente más podemos consumir en esta época. Igual, si ustedes tienen ahora algunas preguntas, nos pueden hacer por el chat para que igual Ya. vayamos. Ajá, Yo vayamos quiero respondiendo. comentarte, sí, has hablado sobre algunos micronutrientes que son más estables que otros, ¿no? Entonces hemos hablado acerca de alimentos que contienen vitamina C, por ejemplo. ¿Qué cuidado le das tú a los alimentos para que no pierdan esta vitamina C, que es una vitamina que puede
desaparecer fácilmente mientras manipulamos los alimentos, ¿no? Entonces, coméntanos, por favor, ¿qué cuidados hay que darles a estos alimentos cuando tú preparas, ¿no? Porque tú haces preparaciones deliciosas y después ya nos comentarás sobre eso, pero ¿cómo haces para que no se pierda esta vitamina C que es tan lábil? Bien, bueno, la vitamina C sabemos que es una vitamina hidrosoluble, ¿verdad? Por lo tanto, se va a perder mucho cuando por así decirlo, la combinemos con alimentos acuosos, especialmente cuando hagamos preparaciones acuosas, por ejemplo, hervir o al vapor. A eso me refiero más con este tema de preparaciones que tengan la presencia de agua, porque se va a quedar ahí la vitamina C, y también el tema del calor la hace obviamente que se pierda, ¿sí? Por así decirlo, disminuye su efecto. También el licuar, el tema de las frutas con alta vitamina C no es recomendable, porque igualmente pues se pierde vitamina C. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, inclusive a los pacientes siempre les decimos, no tomen jugo de naranja, mejor cómanse la naranja picada, pero no solamente es por el tema de la saciedad, por aprovechar la fibra, sino también para que no se pierda esta vitamina, ¿sí? Entonces, el tema también, por ejemplo, de no hacer muchas compotas o muchas, por así decirlo, cosas al vapor, en realidad con las frutas es preferible comerla fresca, y si alguien no la pueda masticar, yo lo que les recomiendo es que la pelen y la rayen. Entonces, es la forma más óptima para que las personas se la puedan comer. Más aún ahora, que hay muchos pacientes que por el tema de la dificultad respiratoria, los pacientes COVID, me refiero a ellos, se les recomienda muchas cremas, muchas compotas, pero realmente esta es una forma también de lograr que se la coman sin que pierda esas vitaminas. Así es. Bien, y acerca de los carotenos, ¿no? Los carotenos tienen un poder protector, antioxidante. Entonces, ¿cuáles son los que en nuestra gastronomía se pueden potenciar? Son más estables, por supuesto, que la vitamina C, por ejemplo, pero ¿cuáles son los que en nuestra gastronomía podemos nosotros potenciarlos para que sean parte de nuestra alimentación diaria? Bueno, con el tema de la vitamina A en sí no hay algo antagónico que haga que esta más se pierda, ¿sí? Es también un poco el poder combinar bien, porque por ejemplo, cuando hablábamos un poco también de la vitamina C, es importante que las personas que a la par que toman vitamina C no lo mezclen con alimentos ricos en cafeína, ¿sí? O no lo combinen tanto con lácteos, ya, porque son antagónicos el calcio con la vitamina C. En este caso también, por ejemplo, cuando hablamos del hierro, también hay que evitar, sobre todo en personas que tienen incluso anemia, hay que evitar que consuman alimentos ricos en taninos o en xantinas, que son unas sustancias que también son antagónicas, que la encontramos en el café y en los tés, sobre todo té verde, té negro. Entonces es un poco tratar de evitar combinar en cuanto a los micronutrientes, ¿ya? Es decir, evitar que hayan estas combinaciones dentro de las planificaciones de comida, sobre todo cuando hablamos de las 3 comidas principales. Y no quiere decir que nunca van a poder comer este tipo de alimentos, pero tratar de ubicarlos en otro espacio del tiempo. Así es. Bien, y tú nos habías hablado acerca, tú estás en Guayaquil, ¿no? Y entonces tienes más acceso a pescado, a diferentes tipos, como tú dices, pescados grandes y todo, pero coméntanos en qué otros grupos de alimentos están estos omegas y cómo Sí. hacemos este balance entre los omega 3 y los omega 6, lo cual es muy importante para contar con esta protección inmunológica. Sí, bueno, la relación siempre recomendada es 3:1, ¿verdad? En sí, el omega 3 lo podemos encontrar también en semillas como chía y linaza. Lo más importante es que estas se absorben cuando están molidas. Eso es súper importante. Entonces, si ustedes tienen la costumbre de nomás lanzar la chía y revolverla con leche o con algún yogur, ahí solamente están, por así decirlo, utilizando ese efecto de fibra de ese alimento, pero para poder aprovechar estos ácidos grasos hay que molerlas. Entonces ahí sí recomiendo que las licúen, que las procesen y que quede totalmente desintegrada la semilla para que pueda, pues obviamente, asimilarse ese nutriente. Esa es una Muy buena forma. bien. También podemos usar aceite de oliva, que obviamente lo tienen menos proporción, pero que igual es válido consumirlo. Así es, muy bien. Esos son muy buenos consejos. Ahora, cuéntame cómo todas estas cosas que son maravillosos, los componentes que están en nuestros alimentos, ¿no? Y realmente
no necesitamos tomar suplementos porque todo está en nuestra despensa, ¿no? En nuestra cocina. Entonces, Sí, bueno, en ese sentido, solamente si está comprobada alguna deficiencia, o sea, a nivel de exámenes bioquímicos, ahí sí hay que suplementar. O sea, si vemos, por ejemplo, otra vitamina que también les quería comentar es el tema de la vitamina D, ya que es muy común que muchas personas tengan deficiencia de esta vitamina, ¿sí? Entonces ahora se ha relacionado mucho con el tema de inmunidad a la vitamina D y es muy importante, por ejemplo, que nos expongamos al sol 3 veces por semana porque esa es la fuente más óptima de vitamina D que podamos tener y otros alimentos también lo tienen, bueno, más que nada porque están fortificados, especialmente la leche, también, bueno, lo encontramos en la yema del huevo, en los champiñones de origen vegetal, pero lo más importante es eso, la luz solar, que también es válido recomendarlo ahora. muy bien, excelente. Y bueno, es válido recomendarlo ahora, pero tenemos algunas personas, estamos dentro de casa, algunos podemos tener acceso a espacios verdes, ¿no? Pero ¿cómo haríamos para tomar? ¿Cómo haremos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo debemos exponer? ¿Durante cuánto tiempo para tener esta vitamina C, poder sintetizar, Vitamina ¿no? A D. través Ajá. de la vitamina D, ajá, sí, Sí, bueno, coméntanos. esto básicamente lo que se recomienda es también un horario, por ejemplo, en donde pues sean mejor los rayos solares, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Lo otro también es que sí debiera exponernos en una zona en donde haya mayor musculatura, pues, o sea, que es decir, que el sol sí nos dé en las piernas o en la parte del dorso. Si no tienen, por ejemplo, una terraza o un patio, al menos tratar de ponerse lo más cercano a una ventana, que obviamente la podemos abrir, que nos podemos de pronto sentar al lado de ella para que también nos dé algo de resplandor, ¿verdad? Que veamos que entra la luz solar por esa ventana, también es válido. Y lo más importante es que sea 3 veces por semana y con 15 minutos es suficiente, ¿sí? Entonces en eso es Perfecto. súper importante. Uh-huh. Sí, Marta Belén, y ahorita tenemos algunas preguntas, ¿no? Entonces tenemos a Ana Lucía Enríquez de Quito, nos está preguntando acerca de si el jugo de naranja que se vende envasado o que dice que es natural al 100%, ¿qué pasa con la vitamina C o ya se perdió la vitamina C? ¿Qué es lo que tú opinas de eso, Marta Belén? Bueno, realmente el tema natural no te garantiza que esa vitamina C todavía esté biodisponible. Si el tema natural o que no tenga, por ejemplo, azúcares añadidos, bueno, sí garantiza que a lo mejor la materia prima sea 100% naranja, pero normalmente las frutas ya al momento de realizarse el jugo, después de unas 2 a 3 horas máximo, ya no es recomendable ingerirlos porque obviamente ya ha perdido en su mayor parte este tema de las vitaminas, ¿ya? Eso en Ujú. una parte, o sea, lo mejor es tomarlo fresco, lo hacemos y lo bebemos por las mismas, o sea, no es recomendable tomar ese tipo de bebidas embotelladas. Perfecto. Muy bien. Mencionaste, otra persona, Angélica Enguillay, nos pregunta que has mencionado la suplementación de vitaminas y minerales en pacientes respiratorios. ¿Cuáles se pueden utilizar? ¿Qué suplementos se pueden utilizar? Ya que en la alimentación no se puede cubrir las necesidades por el problema de tragar o la dificultad de hacerlo, ¿no? Sí, ya en un paciente que, Entonces, por ejemplo, esté crítico, incluso se aumenta arginina y también glutamina, ¿sí? Y también yo les recomiendo probióticos, por ejemplo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque ahora se ha visto mucho la relación de estos últimos que mencioné también con el sistema inmune, porque a nivel de intestino hay una conexión muy grande con el eje del sistema nervioso, entonces, y el sistema inmune. Entonces, básicamente, cuando hablamos de omega, siempre es alrededor, en estos pacientes que están críticos, de 2 a 3 gramos. Pero si es un paciente que ya tiene que está en casa y que tiene COVID y que tiene una dificultad, pero no de grandes esfuerzos en cuanto a su respiración y ya los síntomas están cesando, puede ser 1 gramo de omega al día por 3 meses, eso no es ningún problema. Pero siempre, como les decía al inicio, hay que confirmar si hay deficiencias, sobre todo de las vitaminas, ¿no? Sobre todo puede ser del tema de la vitamina B o el hierro, que siempre lo vemos a través de la ferritina. También podemos ver, por ejemplo, el tema de la vitamina D, que también hay un examen para poder determinarlo. Y pues automáticamente van las dosis para el paciente que tiene que consumirse, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, vitamina D, igual 800
en esas cantidades se puede tomar. Pero bueno, siempre el tema de la nutrición en cuanto a ya suplementos va a ser un poco más personalizado. Muy bien. Claro, hay que hacer una evaluación y eso Claro, sí. habría que recomendar específicamente. Stephanie nos pregunta, ¿qué recomendación le das para aumentar las defensas en niños alérgicos que tienen rinitis alérgica? Y bueno, ahí se maneja una dieta baja en alimentos ricos en histaminas y probióticos. Vuelvo a repetir, los probióticos hay que optimizarlos. Al inicio, pues sí es bueno que al menos unos 16 días, que es la terapia para que el intestino se restablezca, y terminemos un poco con el tema de la disbiosis intestinal. Tal vez hay personas en la comunidad que no sepan qué es esto, pero es la alteración entre las bacterias buenas y malas que puede tener nuestro intestino. Recordemos que siempre vamos a tener bacterias de la boca lana, pero hay bacterias buenas y malas. Entonces, cuando hay por así decirlo, un desequilibrio entre ellas y hay más bacterias malas que buenas, hace que haya un tema de inflamación también a nivel intestinal. Y tenemos que hacer a través de los probióticos, que son las bacterias benéficas, que estas otra vez suban su nivel para que el intestino responda ante ese tema de inflamación. Con el tema de las bacterias, más allá de tener un papel de digestión, también tiene un papel de inmunidad. Sabemos hoy por hoy que también sintetizan, por ejemplo, vitamina K, vitamina B, inclusive la vitamina B2 es de origen bacteriano. De hecho, los animales la tienen porque muchos de ellos les suministran alimentos que ya están fortificados con B, con vitamina B12, entonces realmente por eso también la obtenemos a través. Pero si no, por eso les decía, tranquilamente también las personas se pueden suplementar si no quieren comer carnes todo el tiempo, o si su cultura pues no es de comer alimentos de origen animal. Pero en ese Perfecto. sentido, esa sería la respuesta. Gracias, Marta Belén. De Catherine Román dice, qué recomendaciones podría darnos para aquellas poblaciones que no tienen acceso económico a frutas y verduras o chía, pescado? Y dice que ha tenido mucha frustración con este tema porque de verdad que la inseguridad alimentaria está muy alta, ¿no, Marta Belén? Claro, bueno, obviamente en el tema de la crisis, la economía de cada familia es válido, que no va a poder tal vez comprar todos los grupos de alimentos que he mencionado, pero sí un poco el tema de poder elegir las vitaminas antioxidantes que no deberían faltar, por ejemplo, en cuanto a frutas, es la papaya. La papaya rinde mucho. Yo siempre les digo que compren también frutas que rindan, que puedan picarse en varias porciones para diversos integrantes de la familia. Entonces, si la naranja está muy cara, porque ahora los cítricos se han puesto súper escasos también, compren papaya, compren guayaba sobre todo, ¿ya? Entonces traten de también optimizar, tal vez no van a tener todas las frutas a la vez. Si esta semana compraron papaya y de pronto encontraron manzanas, la siguiente compran guayaba con peras y así van a ir intercambiando. Tal vez no todas las que tengan van a ser altas en un tipo de micronutriente, pero lo importante es tratar de variarlas. Así es, muy bien. También hay una pregunta de una persona, una paciente aquí que dice que si la toronja tiene alguna restricción cuando están consumiendo medicamentos. Bueno, la toronja básicamente es con el tema de los antihipertensivos. Hay una relación en los pacientes que sufren de hipertensión. Tratamos de evitar porque hay una interacción fármaco-nutriente específicamente con la toronja. No hay tantos estudios que relacionen esto, más que nada porque también se ha visto que en pacientes que están con la presión controlada no debería afectar, pero sin embargo es preferible, bueno, siempre prevenir antes que lamentar, entonces tratamos de que no consuman toronja a la vez con los pacientes que están con algún tipo de tratamiento hipertensivo. Muchas gracias, excelente, Marta Belén. María Lucía Rodríguez desde Centroamérica nos pregunta, ¿qué recomendaciones de probióticos comerciales podrías dar tú? Bien, bueno, en el tema de las cepas influye mucho qué tipo de beneficio tú quieres en el paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay algunas cepas que ustedes deben, obviamente, hay una guía incluso que les invito a leer, que es de la Organización de Gastroenterología a nivel mundial, en donde ellos indican que, por ejemplo, el L-Reuteri o el LK6 sirve para personas que, además de tener una disbiosis, también tengan gastritis, ¿ya? Y siempre se recomienda que la cantidad de cepas sea mayor a 10 millones, ¿sí? Porque a veces ustedes ven ahí que dice 12 millones,
24.000 billones. Entonces, eso tienen que obviamente saber que si un suplemento es mejor que otro, basta con que tenga esa cantidad para poderlo recomendar. Hoy por hoy hay algunos en el mercado, yo siempre recomiendo los de más amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Los que tienen más variedad de cepas, por ejemplo, de tipo Ectavis, no sé si ustedes lo habrán escuchado, ya también, por ejemplo, es muy conocida la Enterogermina Plus, la Enterogermina Plus también, hay también actualmente la microflora en el mercado, que es, además tiene vitamina C y vitamina A, ¿ya? Entonces también hay algunos probióticos que están trayendo dosis de micronutrientes interesantes. Lo más importante es que en cada país lean y comparen. Entonces, por ejemplo, probiótico tiene tal cepa, y investiguen, tal cepa me sirve para estos efectos que quiero. Asimismo, bueno, este otro probiótico tiene para otras cosas, porque por ejemplo hay probióticos específicos para diarreas, ya que ahí van los lactobacillus, por ejemplo. No es lo mismo la diarrea de un adulto que de un niño, también depende si es origen viral o bacteriano. Como les digo, hay una cepa que es muy buena para el tema de la gastritis, que se lo da junto al tratamiento cuando se está administrando el tema de los antibióticos para la gastritis también. Entonces, bueno, ese es el tema con los probióticos, ¿no? Es también muy Ya. amplio y podríamos hacer otra charla de eso. Bien, sí, María Lucía Rodríguez dice que si por favor lo puedes compartir el nombre del estudio que mencionaste. Entonces, si tú me compartes luego, yo se lo comparto a ella con mucho gusto en el grupo de graduados, ¿sí? Muy bien. Y Marta Belén, entonces estamos hablando acerca de probióticos y hemos visto que esto es parte de las gastronomías tradicionales en nuestros países, ¿no? Se utiliza mucho, incluso antes que no había refrigeración, se utilizaba mucho estas fermentaciones que causan prebióticos y probióticos y que nos ayudan a conservar los alimentos y que ahora se sabe que tienen un gran beneficio para la salud nutricional y para la salud en general. Entonces, ¿cómo incluirías o qué tipo de preparaciones para promover este consumo de probióticos y una mejor absorción de los nutrientes? Bueno, hoy por hoy es verdad, hay que fomentar más que las familias también generen sus propios probióticos en casa y que también sepan qué alimentos los tienen para que los puedan consumir. Realmente el yogur es un alimento probiótico que le hemos tomado durante mucho tiempo y la gente no lo conocía o no lo sabía, por así decirlo, en cuanto a que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que en la etiqueta de los yogures normalmente traen Lactobacillus GG. Entonces esos nombres son realmente nombres de cepas de bacterias, especialmente conocidas como probióticos, que les sirve pues obviamente para mantener su microbiota intestinal. Y de manera personal, por ejemplo, lo que yo siempre le inculco a los pacientes es que también puedan fabricar sus propios probióticos a través, por ejemplo, de bebidas como el tema de fermentar la cáscara de piña, que es muy conocido. De hecho, si hay personas en México acá escuchándome, sabrán y habrán escuchado sobre el tepache, ¿sí? También, por ejemplo, pueden hacer su yogur casero con fermentado con una cepa que se llama kefir, ¿ya? Entonces estos gránulos de kefir también fermentan la leche. Ahora, también juega mucho la procedencia de, obviamente, la bebida láctea. Tratemos de que sea leche orgánica en su mayoría para que igual el kefir haga una buena función y pueda fermentar. Porque muchas veces se ha visto que en ciertas leches pasteurizadas ya no tiene el mismo efecto del kefir. Pero bueno, en todo caso, si ustedes se animan a hacer, recuerden que hay fermentados que pueden hacer en casa, que no solamente pueden ser a través de bebidas lácteas, también pueden ser sin lácteos, como por ejemplo el tepache, la kombucha, que también le habrán conocido, que es obviamente una fermentación de té verde o té negro a través de una cepa o colonia de microorganismos que forman un SCOBY. Asimismo, por ejemplo, podemos tener el tema de fermentación de vegetales, conocido como chucrut, como kimchi, ya que el chucrut es, por ejemplo, col fermentada en salmuera, que es agua y sal. Asimismo, tenemos la fermentación de cereales y legumbres, por ejemplo, el tempe es la fermentación de la soya. Tenemos también el miso, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, también las dosas, que es una masa de lentejas con arroz, por así decirlo, que también se fermenta y es muy rico. Y también tenemos otro tipo de fermentados, que es el tema de las harinas, sobre todo la harina puede ser con gluten o sin gluten. Podemos hacer pan de masa madre, por ejemplo, que tenga gluten, o también podemos hacer pan de masa madre sin gluten. Entonces, miren qué Sí. interesante cómo nosotros podemos reconocer estos alimentos y podemos animarnos a prepararlos.
Así es. Y bueno, yo te invito, Marta Belén, que en tus redes sociales, por favor, nos compartas algunas de estas recetas de las que nos has hablado, porque es increíble que en nuestra propia cocina y con procedimientos sencillos podemos tener acceso a estos probióticos y los prebióticos que en general están en las frutas y vegetales, ¿no? Pero son cosas sencillas que podemos incluirlos en nuestra alimentación. Y yo te comento, y tú conoces, que yo tomo todos los días kéfir preparado por mí, ¿no? Y es muy sencillo, se Sí. fermenta la leche No, entera el kéfir de la doctora es espectacular. Yo sí puedo decir que ella lo hace muy bien. De hecho, en mi Sí. cuenta van a encontrar el tepache, ya que es una receta que siempre le estoy sacando y los invito a seguirme en @mbo nutrición. Ahí van a ver una pestaña en la historia destacadas donde dice cocina. Ahí pueden revisar las cosas que yo hago. Voy a tener la próxima semana un taller de repostería nutricional en donde va a estar súper económico y voy a dar unas recetas claves para que ustedes puedan hacer tortas saludables o pueden hacer, por ejemplo, postres, ¿no? En versión mini también, porque a veces uno dice no quiero hacer tanto, o si no, pues obviamente luego nada más les enseño a cómo hacer la receta para más personas. Pero eso, básicamente es importantísimo, más que nada, si veo que hay muchos profesionales escuchándome, que ustedes se interesen por la cocina. Ahí yo siempre digo que el primer laboratorio es la cocina. Para nosotros como nutricionistas debemos integrarnos con estos saberes de las ciencias gastronómicas y no necesariamente estudiar la parte. En mi caso yo lo quise hacer porque siempre fue algo que lo quise hacer, pero en este caso sí un poco integrarse con estos saberes y poder un poquito investigar más, porque siempre vamos a tener que estar relacionadas con este tema, aunque no nos guste cocinar o aunque alguien diga nunca quiero estar en la cocina, pero ese no es el tema, sino que estamos para obviamente nosotros también dar mejores direcciones a nuestros pacientes y eso lo hacemos a través de que ellos tengan una buena adherencia y esa adherencia lo logramos con estas técnicas culinarias que van a hacer que la dieta no sepa desabrido, que no odien comer el brócoli, que podamos enseñarles, por ejemplo, a hacer unas albóndigas de brócoli y berenjena, que muchas veces la gente dice, ¿cómo como la berenjena? O ¿cómo como la alcachofa? O ¿cómo como ciertos alimentos? Y que nunca se imaginaron que sabían tan ricos preparados de otra forma. Sí, muchas gracias. Y nos están preguntando que dónde podemos conseguir tus ricas recetas y saludables sobre todo. En @mbo nutrición en En Instagram. Instagram y también en Facebook, si ¿Sí? ponen mi nombre, Marta Belén Ortiz, ustedes me mandan invitación que yo los agrego en Facebook, que también me pueden encontrar. Y como les digo, voy a tener un taller virtual la próxima semana, súper económico, no se van a imaginar, o sea, el precio así es regaladísimo, porque realmente quiero que más personas, de hecho, siempre se inscriben muchos profesionales y también personas, pacientes míos, porque les interesa siempre aprender. Y entonces, Perdón. y bueno, siempre a Sí. lo largo del año, incluso con la doctora, acuérdense que hicimos en Quito 2 talleres espectaculares. Exacto, y en Asociación Vivir lo hicimos y salieron muy lindos. Y bueno, Marta Belén, vamos a dar por terminada esta reunión. Discúlpame que también te silencié, pero ya te Ah, ya, habilitamos. perfecto, no hay problema. Sí, lo Ah, que ya. pasa es que alguien activó el micrófono y silencié, pero ya estás activado. Ah, Entonces, ya, perfecto. por favor, ¿cuándo inicia el taller para que las personas que están interesadas, los colegas y también los usuarios, ¿no? Porque este es un taller excelente, en verdad que lo hicimos en Asociación Vivir el año 2018, me parece que fue, y Sí, fue todo un éxito, ¿no? Algunas fue personas, realmente algo maravilloso, realmente la experiencia y y también con todas las marcas saludables que apoyaron, realmente fue un taller espectacular y esperamos que en algún momento lo podamos repetir, doctora. así es. Bueno, y Marta Belén, muchas gracias por tu tiempo, por tu expertise y esperamos poder acompañarte también en tu taller y tener en otra ocasión, tal vez nos puedas presentar alguna receta que no requiera tanto elaboración y en la cual nos indiques qué elementos, qué alimentos utilizas para promover la salud nutricional. Gracias. Sí, gracias, gracias con todos, de verdad, gracias por acompañarnos. Adiós, Marta Belén, y gracias. Buena suerte en todo. Cuídate y estés con salud. Gracias, igualmente. Cuídense, chicos. Gracias.